la situación allá en Sonora por el dengue. Conozcamos la situación a nivel general en todo el país sobre este dengue y saludo con gusto al doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, para platicar más sobre este tema. Alejandro, muy buenos días. Buenos días, Lidia. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Gracias. Ya escuchábamos la situación allá en Sonora. Sabemos que Oaxaca también es uno de los puntos críticos. Algunas sierras de Puebla, por ejemplo, de la región de Tehuacán. ¿Cuál es la situación a nivel nacional con el tema del dengue? Mira, el dengue es un virus que es de RNA, del mismo tipo de material genético que tiene el coronavirus. No están relacionados, no tienen nada que ver, pero a final de cuentas es un virus que es del que México es endémico de este virus, ¿no? O sea, hay todo un mapa, de hecho, hay muchos estados como los que mencionas, donde siempre se presentan casos, y el endemismo de este virus constituye cuatro virus diferentes, o sea, hay cuatro serotipos del virus, y una vez que una persona se enferma de dengue, se vuelve inmune para toda su vida para ese serotipo, pero se puede infectar de los otros tres. Entonces, en teoría, uno se podría infectar hasta cuatro veces de los cuatro diferentes virus. Como te digo, Sonora en particular es una zona endémica del virus serotipo 1. Digamos, su frecuencia o su incidencia es relativamente media o no es muy alta, entonces hay que controlar, al ser un virus endémico, de repente se levantan los brotes y hay que tomar medidas. Una de ellas, por ejemplo, es controlar el vector, que es el que transmite el virus, y son mosquitos. ¿Cómo poder controlarlo? Finalmente, lo que se hace es hay como dos grandes programas que se hacen en México. Uno es el programa de fumigación, que lo que se hace es fumigar para eliminar al vector. Hay dos tipos de mosquitos que transmiten el virus, que es el mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus. Son dos especies de mosquitos, se controlan fumigando. Y la otra cosa es este programa de cuidar la descacharrización, o sea, quitar todos estos objetos que puedan recolectar agua. En estos objetos se estanca agua, y es donde ahí el mosquito ovodeposita, o sea, pone sus huevos y se empieza a reproducir. Y obviamente, si hay personas que están enfermas, estos mosquitos van, los pican, y el radio de efecto pues es el que tenga el mosquito. Finalmente, pues la movilidad del ser humano que está infectado y del mosquito es lo que empieza a hacer que se eleven los brotes, y es, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo en Sonora. ¿Y qué tanto han reaccionado las autoridades? Te pregunto esto, por ejemplo, en el caso de Puebla, en Tehuacán. Antes organizaban estas jornadas de fumigación más constantes porque esta es una de las zonas en donde más se registran los casos en la entidad de Puebla. Pero últimamente autoridades no han fomentado tanto estas jornadas de fumigación, han disminuido bastantes. Entonces la pregunta es esta, ¿qué tanto las autoridades, bueno, han apoyado o han reaccionado ante el dengue? Pues definitivamente, si ellos no han puesto la atención debida a estos programas de fumigación, están cometiendo un error que finalmente vemos ahorita el resultado, ¿no? Digamos que estos programas, o sea, se saben desde hace tiempo que se deben seguir, o si no tienes estos brotes. Obviamente, estos ahorros mal entendidos a veces en el gobierno, pues nos llevan a este tipo de situaciones en los cuales pues tenemos que remediar. Ahora la situación es, pues bueno, apuntalar el sistema de salud para poder tratar estos casos. Recuerden que puede haber dos desenlaces en cuanto al dengue, que es la fiebre, y el otro es el dengue hemorrágico, que es una enfermedad un poco más fuerte. Pero de todas maneras, en este momento en particular, no queremos crear otra pequeña sindemia. Y esto es que todavía los casos de coronavirus no se han ido a cero. Tenemos el dengue, tenemos otros virus que se transmiten por el mismo vector, como es Zika, y a final de cuentas la influenza, que ya va a empezar en estos años. Entonces, son demasiados frentes abiertos y las autoridades tienen que ir cerrando aquellos que están en sus manos, y por ejemplo, dengue es uno de ellos. Tenemos el balance, Alejandro, de cuántos casos se han registrado, cuánto es el último reporte de casos que se hayan registrado aquí en el país. Fíjate, el balance como tal no lo tengo, pero de todas maneras ahorita está causando alerta, porque siempre cualquier enfermedad infecciosa que va a la alta es meritorio de una observación, de un seguimiento, y eso a final de cuentas es lo que debemos ver, porque si no se empieza
a movilizar primero pues, por otros municipios, luego por otros estados, y entonces se te va saliendo del control. Pero definitivamente ahorita la situación me parece que todavía es controlable. Por ejemplo, aquí en Morelos, que es donde yo radico, ya por ejemplo, se instruyó a las autoridades para que hagan este proceso de fumigación, porque finalmente se ha detectado algunos pequeños brotes en la zona norte, por ejemplo, del municipio de Cuernavaca, se atendió rápidamente y finalmente ahorita parece ser que no ha habido un incremento en las últimas semanas y esto ya te da una indicación. Un indicador de que todo está trabajando o está sirviendo, ¿no? Ahora, a nivel de país, pues tiene que ser coordinado, o sea, por ejemplo, en el estado de Sonora, pues tiene que verse el municipio afectado, los municipios aledaños, finalmente controlar que el vector esté, ¿cómo se llama? Digamos, eliminado, y con esto el balance puede ser a favor de nosotros. Y por último, las recomendaciones ya mencionabas, evitar estas cubetas o si bien voltearlas, los tinacos taparlos, ¿qué más nos podrías decir? Y finalmente, de la parte de salud, para aquellos que noten algún síntoma de dengue, que es una fiebre bastante intensa, es un dolor de huesos, dolor atrás de los ojos, molestia, cansancio. Como puedes ver, muchas de estas síntomas pues se parecen a los de otras enfermedades como COVID o incluso influenza. Entonces, el dolor de huesos en particular y el dolor retrocular atrás de los ojos es un síntoma bastante, ¿cómo se llama?, típico de dengue, pero no siempre se presenta, entonces hay que ir a atenderse. Sobre todo ahora ya también hay pruebas serológicas que nos dicen si estamos enfermos de dengue y solamente vigilar que no tenga un desenlace fatal. Se puede controlar, lo primero hay que controlar la fiebre y bueno, pues todas las recomendaciones de buena alimentación, hidratación, descanso sobre todo, y obviamente cuando controlas el vector, pues finalmente sabes que esta persona no volverá a ser picada por un mosquito que pueda llevar y picarle a otra persona, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Un gusto platicar contigo. Buen día. Muchas gracias, Lidia. Un placer siempre platicar con ustedes y por favor cuídense.